Era una noche pegajosa como betún sobre la piel. Con sus sonoros y atemorizados regresos, Wolfgar había estropeado algo más que unas cuantas vasijas. Por más que se esforzó Siegfried, no logró que ella, harta en sus cavilaciones, volviese a hacerle caso. Finalmente, y vencido por el desánimo, se dio la vuelta y sus ronquidos contribuyeron al insomnio de Wiltro. A ratos daba cabezadas, vencidas por la fatiga, pero casi enseguida despertaba huyendo de alguna pesadilla. O tal vez fue solo que la cama era demasiado estrecha. Desde que murió su madre no estaba acostumbrada a compartir su lecho. Así que oyó el canto del gallo, le sonó a Gloria y despertó al durmiente para que saliera al amparo del primer crepúsculo, situación que como saltimbanqui o músico errante sin duda no sería nuevo para él. Pero Siegfried no era pájaro de los que cantan a la aurora. Borracho de sueño, se alejó torpemente después de recibir como viático un beso en la mejilla. También Wolfgar estaba levantado y en aquellos momentos se ocupaba en recoger el cisco de la noche anterior. No dijo ni media palabra y evitaba mirar a la cara tal como si estuviese avergonzado. Pensándolo bien, se dijo Wiltro, ¿cómo había logrado entrar de noche en el obrador y en la casa? Hacía tiempo sospechaba que al regreso de sus correrías nocturnas se colaba pasando por la propiedad de los Dregs y ocultándose entre los matorrales hacia la parte de atrás de la casa. Y se propuso tratarlo con más severidad, pero de momento no quiso profundizar en la cuestión, a ver si acababa confesando por propia iniciativa. Después de tomar unos bocados de pan, se puso a trabajar enseguida, decidida a intentar el alambique para el viejo alquimista. Hizo que el aprendiz recogiera hasta los pedazos de arcillas más pequeños y que los moliese. El polvo resultante los mezcló con el barro a fin de obtener una masa menos grasienta, más compacta. Sin duda, no era aconsejable para la salvación del alma el empezar la jornada con una maldición, ni menos encenderse en el corazón de odio a primera hora de la mañana. Pero ¿cómo evitarlo? Si eso fue lo que pasó cuando entró Niklas con una sonrisa de suficiencia. Tan pronto como abrió la puerta, Wiltru sintió que se sofocaba de rabia y hervía interiormente como una fiera encerrada en un saco. También Wolfgar se levantó sobresaltado e intentó escapar, pasando por delante del recién llegado. Pero éste lo detuvo agarrándolo del brazo con fuerza y le dirigió una penetrante mirada, a la que respondió el aprendiz con un rápido movimiento de cabeza casi imperceptible. Enseguida miró al ama con aire suplicante y ella lo sacó del apuro. —¡Suéltalo! —rugió. Niklas titubeó antes de obedecer, frunció el ceño y fulminó de nuevo a Wolfgar con la mirada, después de lo cual lo soltó, aunque no sin propinarle una colleja. —Madre me ha dicho que no puedes pasar sin mí —explicó cínicamente su visita. —Me haces tanta falta como la peste —replicó ella. —Buen ejemplo, porque ella tampoco pide permiso cuando quiere hacer una visita. Hablando en serio, ¿se te ofrecía algo? Ella reflexionó un instante y decidió que no tendría sentido hablarle del gato muerto, pues negaría haber sido él. —Que me dejes en paz, ahora y siempre —exigió. —Eso no puede ser, querida —fingió lamentarlo—, porque estamos prometidos, ahora y para siempre. —Antes muerta —silbó ella con rabia—. Eso no lo digas nunca —le censuró con santurronería—. A veces los deseos se cumplen antes de lo que imaginas. Wilton lanzó una ojeada despreciativa. —Tú no me das miedo, Niklas. Tú no. —¿De veras? —se mofó él. Solo trataba de aconsejarte que fueses prudente. O advertirte, digamos. Fíjate que la noche pasada hubo un accidente lamentable. Wiltro aguzó el oído. ¿A qué se refería? La cómica joven ha tenido una suerte misteriosa. ¡Qué lástima! Habló despacio y mirándola fijamente, como una fiera a su presa. Ella sofocó un grito. ¿Sofía? Preguntó consternada. Sí, creo que así la llamaban. Ha sido una pena porque era bastante bonita,
pero demasiado imprudente, eso sí. Vosotros lo hicisteis, cerdos, gritó Wiltrud y retrocedió hasta dar de espalda con su banco de trabajo donde guardaba un cuchillo. ¡Vaya! Niklas afectó indignación. Anoche yo ni siquiera estaba en la ciudad. En cuanto a mis amigos, pongo la mano en el fuego por ellos. Estoy seguro de que habrán sido los tejedores de lino. Son demasiado supersticiosos esos palurdos. Wiltrud respiraba con agitación, pero se limitó a echarle una ojeada interrogante. ¿Qué se propondría aquel asqueroso? Dicen que era bruja, continuó él encogiéndose de hombros. En la ciudad aseguran que hizo mucho mal por ahí y nadie lamenta su muerte. Al contrario, ha producido mucho alivio. Salomé, Herodías, Frau Wolda, siempre es lo mismo. Se cuenta que a las afueras ella y los de su banda conjuraban al demonio a la vera del fuego. En fin, no conviene tener trato con esa clase de gente. Wiltrud no le creyó ni media palabra. Más bien imagino que habrá sido víctima de vuestra cobardía e instintos criminales, acusó con violencia. Aquí no hay más demonio que el de la lujuria, que lo tenéis alojado en la cabeza y entre las piernas. ¡Qué comparación tan fea! Él meneó la cabeza y agregó con brutalidad. No seas estúpida. ¿O acaso no sabes que también se murmura de ti, de la súbita muerte de tu padre, de ese gato negro y de los rezos paganos de tu abuela? Sabiendo todo eso, me extraña que te atrevas a venir por aquí, lo interrumpió ella con la misma brusquedad que había empleado él. ¿O acaso la avaricia te sirve de escudo contra el demonio? Lo hago porque me importas tú, Wiltrud, quiso hacerse el conciliador. No quiero que te sobrevenga ningún mal. Se acercó a ella y trató de rodearle la cintura con el brazo, a lo que ella se resistió. Eres imprudente y necia. Tenía el semblante lívido de rabia. La mujer es débil, necesita un hombre que la... ¡Largo de aquí!, gritó Wiltrud con voz estridente y lo amenazó con la escoba. Él se hizo atrás y al llegar junto a la puerta le advirtió con una sonrisa torcida. Si no dejas que yo te defienda, allá tú. Es un buen sitio, opinó Friedrich, cuando acabaron de apisonar la tierra y hubieron plantado un rosal silvestre. Fatigado, se apoyó en la pala y miró a su alrededor. Era un claro algo escondido en el bosque, junto al camino real que iba hacia Augsburgo y detrás de la alquería de Conrad. Por consiguiente, aquella tierra pertenecía a la jurisdicción de Dachau, y esto era por lo menos tan importante como estar cara al sol. Que no descansara en la demarcación de la ciudad donde fue tan maltratada. Atardecía y por poniente se acercaban un par de nubarrones oscuros. Hacía bastante frío, pero en la primavera el pequeño prado volvería a florecer, a llenarse de zumbidos de abejas y alegres danzas de las mariposas, que tanto le gustarían si pudiera verla, que había sido bailarina. Paul había sacado a la difunta de la ciudad a primera hora de la mañana, sin esperar a que se levantase la niebla. Hasta entonces los cómicos no se habían preocupado, porque algunas veces ella se quedaba a dormir con Paul. Cuando recibieron la terrible noticia, Friedrich se las vio y se las deseó para contener a los muchachos de su compañía y al mismo Siegfried, que pretendía entrar en la ciudad para buscar a los asesinos y tomar cumplida venganza. Bien sabía Friedrich que tales arranques eran tan peligrosos como inútiles, por lo que le mandó levantar el campamento sin más demora. Poco tardaron en quedar cargadas las escasas pertenencias, y luego los carros emprendieron la ruta hacia poniente y hacia un porvenir incierto. En el aire se olfatean ya las primeras nieves, anunció el jefe de la tropilla. Si hubiera sido por él, se habrían puesto en camino mucho antes, aunque no lo dijo entonces. Ni tampoco le hizo ningún reproche a Paul, sino al contrario, le agradeció su amistad. No era corriente que, una vez terminada la función, nadie en la ciudad quisiera tratar con los cómicos de la legua, a no ser para culparlos de algún robo o cualquier otra fechoría. Y aunque siempre estuvo claro que el interés de Paul estaba en Sofía, los había tratado como amigos. El mismo Paul sufría como un perro abandonado. Perdida la alegría de vivir,
estaba incontrolable y culpaba de lo ocurrido a todo el mundo, empezando consigo mismo. Maldecía a los habitantes de la ciudad y acusaba hasta al Todopoderoso, que todo lo da y todo lo quita. Estaba reñido con el destino, y lo único que le pareció bien fue que no hubiese llamado a ningún cura que pronunciara fingidas palabras de condolencia. Que la música fuese la única despedida capaz de expresar qué tesoro precioso había disfrutado y perdido él en tan escaso margen de tiempo. A Fridley le tardaba ya la partida, y Paul los habría acompañado de buena gana, aunque desistió porque a fin de cuentas aquel no era su mundo, y además aún tenía una cuenta que ajustar. Hasta que eso estuviera cumplimentado, ni él ni Sofía iban a hallar reposo. Los saltimbanquis entendieron que Siegfried tampoco quisiera partir con ellos. Tenía algo mejor en perspectiva y pese a todo podía quedarse a tentar la suerte. Seguimos la ruta del sol, se despidió Fridley, después de abrazar al juglar como si fuese un hijo suyo. Dejaremos noticias en las posadas por donde vayamos pasando, por si acaso. El monito estaba acurrucado en el fondo de su carromato. Se tapaba la cabeza con las manos y sacaba el labio inferior al tiempo que emitía extraños sonidos pejumbrosos. Hasta los gallardetes y los cintajos que adornaban los carros colgaban flácidos y sin vida ese día. Siegfried y Paul se quedaron siguiéndolos con la mirada, los ojos humedecidos, hasta que la caravana desapareció detrás de un recodo del camino. Entonces, fatigados, volvieron al carro que les había prestado el posadero y regresaron en silencio a la ciudad. Peter no acompañó a su amigo en la triste ocasión. Lo consideró inoportuno teniendo en cuenta que ellos habían reñido a causa de Sofía y los cómicos, en cuya discusión precisamente no se significó él mismo por su generosidad. En cambio, lo que sí hizo, pareciéndole que era lo mínimo que podía hacer por su parte, fue ir a hablar con el juez. Fue una nueva sorpresa para Conrad. Aunque no era difícil adivinar el motivo de la visita, había dado el asunto por cerrado. ¿Buscáis un padrino?, ironizó. Ya sabéis lo que opino de eso. Peter se contuvo con dificultad. Quiero preguntaros, con vuestra venia, qué pensáis hacer en el caso del asesinato de la bailarina. Vaya, vaya. Este es un caso cerrado y, además, ¿qué os importa a vos? Peter no supo bien cómo explicarlo, porque quiero decir, mi amigo Paul la trataba y... Entonces, ¿por qué no ha venido él? En fin, da lo mismo. Solo porque se la llevó al huerto y cometieron pecado de lujuria. Hay mucho más que eso, se indignó Peter. El juez levantó una mano para imponer sosiego e hizo una mueca de desagrado. Algo se me alcanza de vuestras recientes ideas sobre la honra y la moral. En cuanto a vuestro amigo Paul, bien sé que tiene fama de juerguista, así que no me vengáis con el cuento del amor sublime y los mutuos juramentos, que en todo caso sería de la jurisdicción del cura. Lo mío es el derecho, y no veo que haya sido lesionado. Pero resulta que hay una mujer asesinada a sangre fría, replicó Peter con decisión. ¿De veras? ¿Lo visteis vos? A saber si esa ramera quiso cortarle la bolsa a algún honrado ciudadano, el cual se vería obligado a actuar en defensa propia. ¿Defenderse de una mujer con un cuchillo? Fue la mordaz réplica de Peter. ¿Y además se entretuvo en trasquilarla? No me vengáis con vuestras preguntas capciosas, aun concediendo que hubiese un caso. ¿Vos conocéis la identidad del asesino? Peter se quedó desconcertado al no entender la intención de la pregunta. Me figuro que eso será de la incumbencia de... ¿Eso creéis?, dijo el juez con creciente irritación. ¿Yo he de andar por ahí sembrando sospechas a ciegas? Para que lo sepáis, mis agentes han practicado escucha y no ha aparecido nadie que hubiese visto lo más mínimo. En cuanto a la difunta, como es obvio, no hablará. Hay sospechosos, insistió Peter. ¿Esa banda de mozos con su correría nocturna se les ha interrogado?
La ronda no ha dado parte de ninguna incidencia extraordinaria. O también Peter no ignoraba que iba a emitir una acusación monstruosa. A lo mejor estafó a Wasworth en la casa de baño y dice que el concejal Kuchel... No, no y 1000 veces no. El juez Dinner hizo aspavientos como si le hubiese dado el mal de San Vito. Tenía la cara roja, como la ciruela, y estaba auténticamente furioso. No nos metamos otra vez con los concejales, y en este caso por una cómica de la legua, una saltimbanqui y trotamundo. No seré yo quien se meta en semejante enredo. Y vos estáis loco, loco de atar. Os aconsejo que regreséis a la sensatez cuanto antes. Pero nada de peros. Agradeced a vuestros méritos pasados y a vuestra amistad que no os haga expulsar inmediatamente de aquí. Y ahora, haced el favor de escucharme. La cómica podía tener muchos enemigos aquí, empezando por cualquier ciudadana a cuyo marido hubiese echado los tejos, y donde no hay acusación, no hay juez. En este sentido, los cómicos han demostrado tener más inteligencia que vos. Ellos saben que su testimonio no tiene valor ante los tribunales ni para la acusación ni para la defensa, y que no tienen derecho a ninguna indemnización. Los fueros no rigen para ellos, y si una de esas anda volviendo loco a los mozos y alguno se va de la mano, la culpable sería más bien ella. Os digo que no movería un dedo ni aunque supiera quién fue el que la mató. Ruego vuestras disculpas, dijo Peter con prudencia, pero opino que eso es injusto y... Me importa un rábano lo que os parezca, gritó el juez, ya perdida la paciencia, pero es lo más ajustado a derecho. Y aún os diré otra cosa más, señor impertinente. Se murmura que la tal Sofía practicaba las artes diabólicas, y no quiero meterme en otro fregado de hechicerías y brujerías y fantasmas en esta ciudad. Si el pueblo opina que murió porque lo tenía merecido, para mí está bien. Y que todo siga en paz. ¿Es que eso no os entra en vuestra cabeza, sabionda? Agradezco vuestra franqueza. Peter prefirió jugar a la carta del disimulo, aunque por dentro estaba reventada. Hizo una referencia y giró sobre sus talones. Conrad, extrañado del súbito cambio de actitud de Peter, salió al descansillo y gritó a sus espaldas: «Y que no se os ocurra emprender averiguaciones por cuenta propia». Me cargaré a esos fulanos», repetía Paul por enésima vez, apretando los puños hasta blanquear los nudillos. Se le veía tan decidido como impotente. Sentado frente a él en la posada del caballito, Peter buscaba la manera de hacerlo entrar en razón. «No va a ser tan fácil», empezó, lo que suscitó la indignada reacción de Paul. «¿Cómo que no? Lo sé yo, lo sabes tú. ¿Qué nos impide seguir adelante?» Peter decidió callarse sus propias dudas y se atrincheró detrás de la persona del juez. «Conrad no piensa proceder, me lo ha dicho él mismo». El juez, protestó Paul. «Habrá que excitar su celo con algunos puntapiés en las posaderas. Me da igual, voy a encararme con esos tipos y les daré de golpe hasta sacarles la confesión». Y... Paul. Peter le agarró del brazo sacudiéndolo con fuerza. «Recapacita, hombre. Las cosas no van así. ¿O quieres ser tú el que vaya a la picota o algo peor?» Paul hincó los codos sobre la mesa y ocultó la cara entre las manos. «No creas que no te entiendo», continuó su amigo en tono apaciguador. «Reflexionemos con calma». Poco a poco fue persuadiéndolo de que, efectivamente, no tenían pruebas, ni era forzoso que la muerte de Sofía guardase relación con los demás crímenes. «Al contrario», protestó Paul con énfasis, «todo queda mucho más claro. Tienen sobre sus conciencias a Sofía. Tienen a Elsa. Recordad la desvergüenza con que se condujeron en la casa de baño. Y estoy seguro de que ellos eliminaron al cura porque debió de estorbarle. Así de sencillo». ¿Que se le había perdido al coadjutor en todo esto? No encaja. Vaya si encaja. He averiguado que vivía frente a la plaza del convento, es decir, donde se halló el cadáver. Sencillamente le ocurrió cuando iba camino de su casa. Peter sintió un nudo en la garganta. Su teoría sobre unos crímenes rituales relacionados con la venida del anticristo se tambaleaban. Había sido una coincidencia y, en efecto,
Convenía evitar especulaciones precipitadas. Lo de la espada, objetó con aire pensativo. Poco me molesta, replicó Paul. Cushel es concejal y al degenerado de su hijo no le costaría mucho. Por favor, lo interrumpió Peter. Según eso tenemos que se acerca el sacerdote y el otro va corriendo a su casa para robar la espada de su padre. ¿Y si hubo premeditación? Propuso Paul inclinándose a media sobre la mesa, después de lo cual pidió otra ronda de bebida. En el caso de Sofía lo hicieron con un puñal, contestó Peter, y siendo así tampoco descarto al concejal mismo. Le tocó a Paul el turno de mostrarse sorprendido mientras su interlocutor agregaba. Figúrate su rabia al verse víctima de las burlas de todos en la casa de baño, y para colmo, la cencerrada. Todos lo tomaron contra él, e incluso dicen que esa fue la causa de que el párroco dejase de oponerse a la representación de los misterios. Él se lo buscó, contestó Paul con dureza. ¿Quién le mandaba meterse al apóstol de las buenas costumbres? Pero yo continúo con mis sospechas y te aseguro que se les va a caer el pelo a esos mozos. No olvides que probablemente anda en juego algo de hechicería. No creo que haya existido ninguna violación, les recordó Peter. Entonces, ¿qué fue? ¿Una serenata? Se impacientó Paul. Si le tundieron el pelo, no fue para quedarse los cabellos con destino a ceremonias de magia negra, sino para añadir el desprecio al crimen. Que esos no retroceden ante nada, como demostraron el día de la bendición del templo, cuando por poco derriban a Hein, y a la mañana siguiente dejaron en la dehesa a una muchacha medio muerta. Demostrado no está, Paul, por más que diga. A continuación Peter le describió su entrevista con el hermano Servatio y las consideraciones de éste en cuanto a la sangre, aunque omitió repetirle a sospecha de que la autora pudiera ser una mujer. Lo malo es que la muerte de Sofía puede interpretarse como un rito abominable de hechicería y también como todo lo contrario, un conjuro. Tendremos que andarnos con mucho tiento si queremos tener éxito finalmente. Paul pareció persuadido o por lo menos resignado. ¿Qué propones? Preguntó de mala gana. Ante todo, preguntarle a Siegfried, sugirió Peter. Ahora también vive por aquí. Siegfried estaba dormitando en su habitación y aceptó la conversación sin poner inconveniente, aunque al principio desconfiaba de Peter. Este lo tranquilizó diciendo que no era cuestión de simpatía o antipatías personales, sino de un interés común. No os quiero comprometer, ni creo que seáis vos el criminal, le aseguró, y para empezar le pidió que describiera cómo había sido su disputa con el coadjutor. Poco tardaré en contarlo, empezó Siegfried. Lo primero que me sorprendió fue el aspecto del hombre y su flacura. Su mirada era la de un inquisidor y su sonrisa fría, la de un verdugo. Y tampoco le gusté a él. Clericus cum coma longa, me dijo con desconfianza, como si yo llevase el cabello largo para taparme la tonsura. Después, y sin dejar que yo expusiera mi asunto, empezó a despotricar contra los cómicos, diciendo que ya Bertolt los había puesto en el 10º coro perdido de los ángeles caídos. Y así continuó hasta que perdí los estribos y me burlé de su mal latín. Eso le dolió. Ten la lengua, me amenazó y me censuró el haber preferido las borracheras y los versos livianos a la disputación teórica. Yo le grité que él desconocía los versos de Bonaventura, la mística jovial de los victorinos y las deliciosas trovas de Bernardo de Claraval, en elogio de la Virgen. Sin duda él sería capaz de sacarle falta hasta el Cantar de Salomón. Entonces se me puso pálido como la cera y dijo: «Te falta humildad, muchacho. No serías el primero que me ha purgado en la hoguera su arrogancia». Todavía me parece estar oyéndolo. Yo le contesté que no me extrañaba su afición a las hogueras, cuyas llamas eran lo único capaz de calentar su corazón de piedra. Mientras él no predicaba más que la condenación eterna y los castigos del infierno,
Otros, como maese Abelardo, elogiaban la caridad divina y cifraban en el amor toda posibilidad de reconciliación y de salvación. Él replicó que Abelardo, al igual que los escritores paganos, confundía el amor con el placer prohibido y sin trabas morales, y aún agregó un tono rencoroso: así Abelardo recibió el castigo por donde más había pecado. ¿Y quién nos ha dado el placer sino el mismo Creador?, le objeté yo. Si supierais leer con el corazón, quiero decir, veríais que esos poetas hablan también del dolor y las penas del amor, con lo cual nos acercamos a la plenitud. En cambio, vosotros, los curas, pecáis sin amor y anunciáis a los amantes las penas del infierno. Peter silbó entre dientes. ¿Todo eso dijisteis? Debió de salirse de sus casillas. Pero ¿querríais explicar por qué os recibió de uñas para empezar? Fácilmente, prosiguió Selfridge. Clérigos de esa especie yo los he conocido a docenas. Primero en las universidades y más tarde en las catedrales y las parroquias. Mientras nosotros, los estudiantes atolondrados, nos aturdíamos con el vino de las tabernas y asaltábamos luego las camas de las maritornes para robarles sus medias virtudes, y mientras los más dotados ejercitaban su latín en rotundos versos con los que hacían burla de todo y de todos, ellos se quemaban las pestañas en tenebrosos camaranchones, adulaban a los profesores, se llenaban los dedos de sabañones escribiendo durante las largas noches de invierno y contemplaban la adoración de la Virgen como el único consuelo de su vida terrenal. Además, las parroquias ricas escasean, y de eso nacen muchas envidias y muchos rencores. Así que cuando sobreviene la estación fría y la alegre cigarra deja la música para llamar a la puerta de la hormiga y mendigarle algo de comer, ellos ven llegada la hora de su venganza y le niega el viático al músico errante. Pues bien, una hormiga de esa especie era el coadjutor y además un obseso. ¿Cómo? ¿Un obseso decís? Peter se sobresaltó. ¿Cuál era su obsesión? ¿No habéis hablado antes de hereje? ¿Pensáis que tal vez iba a la caza de...? Se interrumpió. Pero, ¿qué motivos tendría? ¿Acaso vos pertenecéis...? Siebridge soltó la carcajada. Dios nos libre. Yo no sirvo para ser seguidor de ninguna doctrina salvífica, llámense flagelantes, cátaros o iluminados de cualquier género. De los judíos tomo la sapiencia, de los árabes la poesía y el arte de amar, y de los cristianos la música y la buena mesa, pero dudo de las religiones de todos ellos. Que cada uno se salve a su manera. Mi religión es el amor, y no creo que sea tan mala. Si eso es herejía, entonces soy un hereje. Yo te absuelvo, dijo Paul levantando su vaso de vino. Pero, ¿tenía alguna sospecha concreta o algún reproche que hacer? Siguió hurgando Peter. Aguarda un momento. Recordó entonces el juglar. Algo dijo de una enfermedad románica que debe ser exterminada. ¿A qué se refería?, preguntó Paul. Al norte de Italia y el sur de Francia. Supongo que fueron, y en parte son todavía, criaderos de muchas doctrinas erróneas, y éstas influyeron en no pocos trovadores y juglares. ¿Acaso él era oriundo de una de esas regiones?, preguntó Peter. No sabría decirlo. Hablaba sin ningún acento extranjero, pero yo entiendo poco de herejía. Meneó la cabeza. Será mejor que preguntéis a otro. Lo que acabáis de contar nos ha adelantado bastante, agradeció Peter, recordando de nuevo las palabras del hermano Servatio acerca de aquellos herejes que odiaban a los curas por encima de todo. Wiltrud se echó atrás y tomó algo de distancia para quedarse un buen rato considerando la figura. Luego se levantó y dio una vuelta alrededor de la mesa, despacio, para contemplar su obra por todos los lados. Sonrió, respiró hondo y dejó que el aire escapara de sus pulmones con un largo silbido. Modestia aparte, estaba muy contenta consigo misma. Y el viejo cascarrabia tendrá motivos para estarlo. En realidad jamás dudó de que fuese a quedarle bien.
tenía ya una gran maestría en el oficio, pero estaba abriendo nuevos caminos y eso nunca dejaba de arrojar nuevos problemas, a veces difíciles de resolver. Vuelta a vuelta, había dado forma con el barro espesado a un cuerpo cónico que semejaba unas largas sayas de mujer. El círculo de la base tenía un orificio en el centro, por donde luego subiría el vapor. En la parte anterior colocó un tubo de salida para el líquido condensado. Para modelar la cabeza hizo una pelota de trapos y la envolvió en arcilla. En el horno la tela se quemaría y quedaría una bola hueca. Luego hizo una especie de tocas para la cabeza, que servían para sustentarla sólidamente sobre el cuerpo. El manto lo adornó con dibujos florales en relieve y por delante modeló 2 menudos pechos. A las asas laterales le dio forma de brazo, cuyas manos iban a unirse delante del pecho. Parecía casi la figura de una Madonna dignísima, y le pareció a Wiltrud que para tratarse de un primer intento le había salido la mar de bien, más que suficiente, en todo caso, para servir como aparato de destilación. Recordó entonces las palabras del alquimista, cuando dijo que el arte verdadero consistía en dar vida a una figura de barro. Soltó la carcajada al imaginar que la suya se pusiera a bailar dando vueltas o a gesticular. No, esas eran fantasías. Sin embargo, cuando se las repitió a Siegfried, éste le contó una historia extraña. Dijo que el tan repetido Ovidio, cronista de muchas curiosidades notables por lo visto, había mencionado en su libro de los cambios a un artista llamado Pimaleón, o algo por el estilo, el cual hizo una maravillosa estatua de marfil en figura de mujer y después se enamoró de ella, por lo cual se compadeció de él la diosa Afrodita e infundió vida a la estatua. En cuanto a la suya, mirándola bien, resultaba tener una expresión demasiado seria y rígida, como una máscara. No queriendo conformarse con la explicación que le faltase práctica en ello, se persuadió de que la tristeza que la rodeaba y que algunas veces la invadía a ella misma quedaba reflejada en el semblante de la figura. Transcurrida más de una semana desde la muerte de Sofía, nada volvió a ser como antes. Siegfried no se dejaba ver sino de vez en cuando, y las más de las veces en estado de gran irritabilidad, cuando no borracho. Entonces le daba la llantina, y en una de estas ocasiones Wiltrud se puso celosa y le preguntó si la bailarina no habría sido para él algo más que una buena amiga, después de lo cual riñeron como un matrimonio veterano. Ella le pidió que dejara de alimentar el rencor y de tenerse lástima a sí mismo y que se pusiera a trabajar en lo que de las representaciones sacramentales. Pero Siegfried se refugió en una serie de evasivas. Casi pareció que le perjudicara la compañía de Paul, ya que después de la marcha de los cómicos había tomado habitación en la posada del Caballito. Allí se sentaban los dos todas las noches, y algunas veces también durante la jornada, para ahogar las penas en vino y maldecir la hipocresía de los clérigos y la ruindad del mundo. Lo cual era más disculpable en el caso de Paul, que había amado sinceramente a Sofía, como si beberse el entendimiento sirviera para indulgencias, que unos hombres tan capaces se abandonasen al desaliento de aquella manera. A Peter no lo había visto más desde la lamentable visita a Conrad. Tal vez fuese mejor así. Por Siegfried se enteró de que Peter había realizado un segundo intento de persuadir al juez, fallido como el anterior, y de paso supo las opiniones de Diner sobre la honra y las virtudes femeninas. Es verdad, se dijo con desánimo, no son buenos los tiempos para nosotras las mujeres, pero ¿fueron mejores alguna vez? Tanto hablar del amor cortés y de la amada lejana a la hora de la verdad no fueron más que verduras de las eras y engaños encaminados a hacerle perder la cabeza a una. ¿Y dónde quedaba el amor cortés cuando a la vuelta de la primera esquina la acechaba a una cualquier gañán dispuesto a satisfacerle por la fuerza?
La única representante del sexo femenino que gozaba de consideración sin restricción en aquel mundo de hombres era una figura celestial, María, la Virgen pura y Madre de Dios. A las mujeres de la tierra, en cambio, los hombres, todos iguales en hecho, el noble como el villano, el clérigo como el hidalgo, les exigían que asumieran una contradicción posible, y eso desde los tiempos del paraíso y el pecado original. Con un esfuerzo alejó de sí tan melancólicos pensamientos y mientras apuraba sorbo a sorbo un vaso de agua, contempló distraída su alambique en figura de mujer. ¿No sería estupendo, se sonrió para sus adentros, que esa mujercita pudiese precipitar dentro de sí, de forma purificada, todos los vapores, todo el ardor que encendía a los hombres? Cerca de la hora sexta, Wiltrud oyó un rumor procedente de la cocina. Era la abuela que regresaba de su excursión por los bosques de las afueras. La nieta entró para preguntarle qué le apetecía almorzar y respiró un aroma fresco a maderas y tierra húmeda. El esfuerzo había coloreado las mejillas de la vieja. Traía un cesto del tamaño de una calabaza grande y se había puesto a clasificar su cosecha sobre la mesa de la cocina. —¡Zeta! —exclamó Wiltrud con regocijo—, ya no hace falta que vayas al mercado. Te guardará mucho de tocarla —dijo la abuela en tono que no admitía réplica. Wiltrud retiró la mano espantada. ¿Qué le pasaba a la vieja? Desde lo de la mano del muerto estaba cada vez más intratable. No son para comer. La abuela dulcificó un poco el gesto y agregó en un murmullo: menuda sobremesa tendríamos. Wiltrud vio un amasijo de tallos de color entre blanco y amarillo, las cabezas rojas con motas blancas, y reconoció la especie que su abuela, cuando ella era niña, siempre le había advertido que no tocara. Era la manita que trae la locura, que acarrea las peores pesadillas en pleno día, la falsa oronja tan hermosa como perjudicial, capaz, según decían, de matar las moscas con su veneno, y que, según contaba la abuela, nacía en los lugares donde cayó la espuma del belfo de Sleipnir, el prodigioso caballo de Wodan que tenía 8 patas y que así abonaba la tierra, infundiendo en ella poderes mágicos. ¿Para qué sirven?, preguntó Wiltrud entre curiosa y preocupada. Para ponerlas a secar. La anciana le salió por la tangente, mientras iba limpiando la seta y cortándolas a pedazos pequeños. Si quieres ocuparte en algo, pon esas caléndulas en una olla y se las llevas a la bañera, que me las ha pedido para ponerlas en vino. Es buen antídoto contra venenos de todas clases. Oye, Wiltrud se puso en jarra, que ya no soy ninguna niña. ¿Tú me ocultas algo? No tardarás en enterarte, replicó ella con una mirada maliciosa, como quien conoce cosas extraordinarias que no son para divulgarlas, y también hubo en esa mirada mucho afecto, de momento no correspondido. Estoy harta de que todo el mundo me dé largas para otro día, contestó Wiltrud con obstinación. Quiero saberlo ahora mismo. Siéntate, concedió la abuela y con un suspiro fue a sentarse al lado de su nieta. Esos hongos tienen un poder misterioso que se halla al alcance de quien sepa tomarlos. Te abren los ojos, te permiten ver cosas que los demás no ven. Las limitaciones se esfuman, lo pesado se hace ligero. El alma se libera de la prisión del cuerpo y vuela para elevarse y conocer las verdades eternas. Wiltrud puso cara de incredulidad. ¿Otra vez la abuela con sus extravagancias como lo de las ceremonias delante del tejo? O peor aún, ¿alguna especie de magia, cosa prohibida y perniciosa a fin de cuentas? ¿Qué pretendes con eso?, preguntó intranquila. La abuela miró para arriba como si otease inmensidades lejanas, pero al mismo tiempo era una mirada recogida al interior. El alma que vibra al unísono con el universo se halla cerca de la divinidad y recibe revelaciones y secretos. Cuando las tormentas anuncian su nombre, ellas dirán su nombre. Abuela,
Wilfrid la sacudió con desesperación al ver que la vieja ponía los ojos en blanco y jadeaba ruidosamente. La miró con ansia y le dio palmadas en las mejillas al tiempo que balbucía. No, abuela, por favor, no. Incorporándose de un salto, sacó de la alacena una jarra de vino, llenó a rebosar un vaso y trató de obligarla a beber. Al principio el vino se derramó por las comisuras de los labios como si la vieja hubiese sufrido una apoplejía, pero luego chasqueó con la lengua y empezó a tragar de buena gana. Al cabo de un momento volvió los ojos hacia su nieta y relucían. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Gracias a Dios, susurró la llorosa Wiltrud. No podría soportarlo, ahora no. Ha sido hermoso, dijo la anciana, los ojos brillantes todavía. He visto una parte de tu futuro. La noticia no alegró a Wiltrud. ¿Qué tienes? Se extrañó la abuela. A mí no me pasa nada. Es posible y me alegro, replicó Wiltrud, aunque su tono la desmentía. Pero lo demás me da miedo. Toda esa comedia. Nadie puede ver el futuro si no es por medio de artes de magia prohibida. Me gustaría que te dejaras de una vez de conjuros, de visiones extrañas y demás necedades. El párroco desconfía de nosotras y la gente murmura. Tuya será la culpa si ocurre alguna desgracia. Bah, ¿qué sabrán ellos? Bufó la vieja con desdén. Que hablen, tú no te preocupes. Hazlo por mí, suplicó Wiltu y poniéndose en pie, se apoderó de un puñado de setas. Ahora mismo voy a... Tú no harás nada, chilló la vieja, y agarró las muñecas de Wiltu con una fuerza de la que nadie la habría creído capaz. Espantada, Wiltu dejó caer los trozos de amanita. Son peligrosas, protestó. Tú misma lo has dicho. Tonterías, meneó la cabeza. Lo son nada más para los necios y despreocupados que las toman a fin de ver imágenes fogosas y engañosas de mujeres que se le entregan sin remilgo, y para sentir en sus riñones un poderío sobrenatural que ellos no tienen, aunque nadie murió nunca de eso. Tuvo entonces una sonrisa lobuna que sublevó a Wiltro. Haz lo que te dé la gana, terminó la nieta, y agarrando la cesta vacía salió de la cocina como alma que lleva el diablo. Apenas hubo dado el portazo y se vio en la calle, se arrepintió de lo hecho. ¿Qué más genio se había apoderado de ella? ¿Por qué reñir con la abuela, a quien quería y respetaba desde siempre, con quien se podía hablar de todo? Pero no. Un nuevo arranque de cólera hizo que enviase un guijarro al arroyo de un puntapié. Ella no era la niña de otros tiempos. Exigía que la tomaran en serio, aunque eso implicase darle preocupaciones en vez de acallar sus preguntas contándole un cuento o dándole una golosina. Necesitaba explicaciones y que fuesen útiles. Ahora allí enfrente vivía Margaret. Hacía tiempo que no tenía ninguna noticia de ella. ¿Habría encontrado las respuestas a sus propias preguntas? Pero el caso es que ella no se pregunta nada, se dijo Wiltu con mordacidad, mientras se ceñía la capa y pasaba de largo, la mirada al frente. En la pendiente por donde se bajaba a la casa del bañero se tropezó con la mercera en cuchilleos con otras dos vecindonas. Con repugnancia pensó Wiltrud si estarían murmurando todavía de los recién casados o de los hechizos y encantamientos de su abuela. Al pasar la saludó por educación. Cuando embocó en la Rosengase, su ánimo ya más tranquilo juzgaba la riña con más indulgencia. La abuela era una anciana que había vivido su vida y se hallaba más cerca de la muerte que de la próxima primavera. ¿No se habría excedido al tratar de sonsacarle su secreto e indisponerse con ella? Las personas de edad, ya se sabía, con los años extremaban su rudeza y confundía con realidades las ficciones de la mente. De este modo la abuela vivía encerrada en un mundo propio, que guardase sus pequeños secretos, a quien perjudicaba con ello. La única dificultad estaba en que la vieja no hacía ningún caso de las objeciones o las dudas de los demás, ni aunque molestase o desagradase a algunos con su extraña conducta.
Como se acercaba la festividad de Todos los Santos, Wiltru terminó a hallar mucha aglomeración en el mercado. Pero resultó que las prudentes amas de casa habían madrugado para aprovisionarse, o participaban todas del tumulto que estaba formándose en la plaza del ayuntamiento. Se oían ya los bramidos procedentes del Srayet, el rincón de la picota, donde se administraba justicia a los infelices que no tuviesen padrino. No les hará daño a esos haraganes, opinó muy satisfecha la panadera. Por ella supo Wiltru que se anunciaba el esquileo y azotaina con varas a 3 vagos incorregibles, que mendigaban limosna haciéndose pasar por tullidos. A diferencia de muchos de sus conciudadanos, a ella no le divertían los espectáculos de ese género, pero celebró hallar casi despierta la pescadería. También van a desplumar a un par de urracas ladronas, comentó la pescadera, que tenía boca de rape, y ella celebró su propio chiste con ruidosas carcajadas. Wiltru llevaba prisa y se limitó a asentir con la cabeza sin dar conversación. Me gustaría ir a verlo, pero no puedo abandonar la parada, se quejó la pescadera. No solo han estafado, sino que también han empleado encantamientos para ello. Wiltru pagó la compra, se despidió lacónicamente y giró sobre sus talones. Por algún motivo, en vez de emprender el camino de regreso más corto, se desvió hacia la plaza. Encantamientos, había dicho la pescadera. No era cosa que ocurriese todos los días. ¿Se les notaría en algún detalle de su aspecto? Sería cuestión de convencerse. Mientras iba cavilando, los pies la llevaban maquinalmente hacia el ayuntamiento, y cuanto más cerca estaba, más apretaba el paso. Arrastrada por el gentío que se apresuraba en la misma dirección, salía de todos los callejones, todos los portales y todos los rincones de los alrededores. Y cuando quiso mudar de parecer, se vio aprisionada ante los mirones y no pudo retroceder ni salir. La multitud empujaba, y sin proponérselo, se halló casi en primera fila y obligada a presenciar el espectáculo. Los esbirros acababan de soltar a los falsos mendigos, ya debidamente apaleados, y mientras trataban de abrirse paso entre la multitud, iban recibiendo la propina de escupitajos y mojicones por parte de los espectadores. Enseguida llevaron a presencia del verdugo a 2 mujeres en camisa, maniatadas y temblando de frío. A la mayor de las 2, la desgreñada, le habían colgado al cuello las 2 mitades de una cabeza de col ennegrecida de podredumbre. Ha vendido hortalizas averiadas, anunció el pregonero con fuerte voz para hacerse oír en toda la plaza, y por envidia y mala fe ha agostado las coles de la vecina. Wiltru reconoció a la tendera perjudicada, que era la que chillaba más fuerte, mientras los circunstantes la sujetaban a fin de evitar que se abalanzase sobre la inculpada para arrancarle los pelos. La acusadora era de la ciudad y la acusada una campesina de las que acudían al mercadillo, detalle que explicaba buena parte del asunto. Wiltru contempló el rostro de la anciana y no observó nada especial en el sentido de astucia, malicia o resentimiento, ningún síntoma que permitiese descubrir la peligrosidad de una hechicera. Únicamente un pánico cerval que le apareció a Wiltru más que justificado, vistos aquel verdugo y aquella multitud fanatizada. Pero entonces, ¿qué aspecto debería tener una bruja? Quizá los párpados caídos, las mejillas flácidas, la papada temblorosa no eran más que disfraces, máscaras del maligno destinadas a mendigar compasión. El pregonero anunció que la más joven vendía huevos hueros y quesos que una vez adquiridos desaparecían por arte de magia, quedando reemplazados en la bolsa de la compra por un pedrusco, de lo cual existían varios testigos. «Se lo comieron los gusanos», gritó uno en tono de mofa. El estafado, que ansiaba venganza, protestó del chiste malo que lo dejaba a él como un incauto y repitió varias veces la acusación de brujería contra la mujer, amenazándola con el puño. «O se lo comió él mismo, o lo perdió a las cartas»,
bromeó una tintorera sin que eso implicase indulgencia alguna para la acusada, y luego no se atrevió a confesárselo a su mujer. Para Wiltrue esa hipótesis tenía mucho más visos de ser la verdadera, pero pudo más el terror a los encantamientos y al mal de ojo. Además, le divertía asistir al castigo, que le comunicaba sensación de tranquilidad y de estar defendido al menos durante unos días. El esbirro le quitó los grilletes a la joven y Maese Ilpran la agarró del brazo para conducirla hasta el cepo. Mientras lo hacía lanzaba a la multitud miradas arrogantes y despectivas. Wiltrud tuvo la angustiosa sensación de que los ojos del verdugo se fijaban unos momentos en ella, e incluso creyó advertir un brillo malicioso. Asustada, se volvió y trató de alejarse, pero la multitud no cedía. Era como una muralla. El sayón se llevó hacia el instrumento de suplicio a la mujer, que lanzaba tremendos alaridos. Mientras el ayudante levantaba el madero superior, Iplan le tiró de los cabellos a la delincuente para obligarla a colocar el cuello en la media luna, y le mandó que pusiera las muñecas en las lunetas más pequeñas a izquierda y derecha. Hecho esto, encajaron el pesado madero y quedó aprisionada sin escapatoria posible. Con la espada doblada, la pecadora quedó expuesta a las miradas indiscretas y a la mofa general. Tampoco faltó quien intentase golpearla. Ella chillaba proclamando su inocencia, desahogaba su furor impotente y maldecía al calumniador, todo lo cual fue recibido como otras tantas señales ciertas de su pésima condición. Por último, los gritos se convirtieron en súplica y sollozo, aún antes de que el primer azote le hubiese marcado la piel de la espada. Era una escena repugnante, y Wiltrud se compadeció de la mujer mientras el verdugo de un fuerte tirón le desgarraba el vestido entre los berridos de júbilo de la multitud. Soplaba un viento frío de poniente que cortaba como una navaja, pero aquella espalda desnuda y de blancura deslumbrante no tardaría en arder. Wiltrud se estremeció, se frotaba las manos y se echaba el aliento en los nudillos. Mientras tanto, el ejecutor de la justicia iniciaba su terrorífica ceremonia. Con mucha sorna y tardanza eligió un atado de vara de los que había en un cestón y lo ensayó azotándose la palma de su zarpa izquierda. Luego se irguió en toda su estatura, se puso en jarra y paseó lentamente la mirada por la muchedumbre, en actitud de desafío. Intimidados, los espectadores guardaron silencio. De pronto su semblante se distendió en una mueca y alojándose del cepo se dirigió hacia una parte del público. Los mirones retrocedieron espantados. También Wiltrud se hizo atrás, hasta que le pisó los callos a uno que se hallaba a su espalda. Este la empujó, pero ella se arrojó de nuevo contra la muralla de cuerpos. —¡Paso! —¡Dejadme pasar, por el amor de Dios! —gritó como una loca, creyendo sentir en la nuca el aliento del verdugo. Al volver los ojos atrás, llena de pánico, vio que el monstruo no hacía ninguna intención de seguirla. Él se limitó a simular una grotesca reverencia y dijo en voz alta y en tono de burla: —¡Quedaos, quedaos, oyera! Hoy expulsamos demonios y es de balde. Por esta vez. Un rumor nació entre quienes lo oyeron y se propagó con rapidez hasta que lo repitieron todos los reunidos de la plaza. Era muy raro que el verdugo dirigiese la palabra a un ciudadano concreto, lo mismo que nadie que tuviese en algo su propia honra le hablaría jamás al esbirro. Lo sucedido solo podía significar que la ollera tenía algo que ver con aquel, y ese elogio no podía ser cosa buena. De súbito se halló más suelta de lo que hubiese deseado, pues los que tenía cerca y antes no la dejaban pasar se echaban atrás con repugnancia. Con que era una de esas, no solo el juglar, sino además pronto se la llevaría a su casa con las demás prostitutas. ¿Y qué significaba lo de la expulsión de demonios? Nada relacionado con la palurda aldeana que acababa de encerrar en el cepo, evidentemente.
No, no. Solo podía referirse a la misma hoguera, y algunos recordaron lo del gato negro. Bocas llenas de espumarajo, ojos desencajados, risas cabrunas, narizotas encendidas como faroles, manos sobonas y aquel zumbido terrible en los oídos. Todo le daba vuelta, todo se confundía. Wiltru dio unos pasos tambaleándose mientras los circunstantes le hacían calle. Tropezó, se rehizo, alargó la mano con desesperación hacia la claridad que se abría por delante. Echó a correr. De pronto, el monstruo de 1000 cabezas, la muchedumbre agitada de mirones asustados y alborotadores frenéticos, la masa que se bamboleaba de un lado a otro, se abrió y la escupió como quien escupe una semilla podrida. Y así se sintió ella, escupida de la boca de los honorables. No supo cómo había conseguido llegar a casa, solo que su abuela la miró con espanto exclamando «¡Niña!». Pero ella la empujó a un lado y corrió a refugiarse en su habitación. Y allí se quedó toda la tarde, ensimismada, adormecida a ratos, súbitamente sobresaltada por las pesadillas y otras veces sumida en cavilaciones. Círculo infernal del que la abuela intentó rescatarla, entrando a ofrecerle un tazón de caldo caliente. Ella bebió en silencio, a sorbos pequeños. El calor la reconfortó. Se estremeció de nuevo al recordar las escenas de la plaza del mercado. Por todos los santos, ¿qué querría de ella el maldito verdugo? ¿Y qué significaban lo de expulsar demonios y las habladurías de la gente? ¿Solo porque había tenido algún contacto con los cómicos? Es ridículo. En ese caso, toda la concurrencia de la boda merecía ser corrida a hisopazos, y además a la tal Sofía apenas la había conocido. Por otra parte, Siegfried era cantante y poeta, y tenía un apellido limpio, pero por lo visto eso no entraba en las cabezas huecas de los guardianes de la virtud. Y además ella ni siquiera había hecho nada con él todavía. Unos fuertes golpes en la puerta interrumpieron sus febriles cavilaciones. «No tengo ganas de ver a nadie ahora», dijo a media voz, pero ya la abuela abría la puerta e introdujo a un muchacho desconocido para Wiltro. El golfillo balbuceó que venía de parte del cantante Siegfried y que pedía socorro al ama Wiltro. Esta reprimió una exclamación de angustia. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé». El muchacho se hizo el remolón. «Debéis acompañarme». «¿Con qué debo?». Pese a la creciente irritación que sentía, agregó con aire preocupado. «¿Le ha pasado algo malo?». El chico meneó la cabeza e hizo intención de echar a correr. «¿A dónde hay que ir, palurdo?», le preguntó Wiltro en el último segundo. «A casa del verdugo», gritó él sin detenerse. «No», exclamó sin fuerzas, temblorosa, y luego gritó tan fuerte que sobresaltó a la abuela, obligándola a taparse los oídos. «No, ni con 10 caballos». Al mismo tiempo su imaginación le pintaba fantasías espantosas. Siegfried herido, Siegfried caído en un charco de su sangre. Tontería, puesto que el chico lo había negado. Pero, por otra parte, ¿qué sabría él? Necesitaba asegurarse. «Maldita sea», pateó el suelo, furiosa, mordiéndose los nudillos. «¿Por qué he de ser yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? Seguramente habría perdido en el juego hasta la camisa y no se habría emborrachado». Quiso persuadirse a sí misma. El verdugo no tenía nada que ver en la cuestión. «No hay más remedio, tendré que ir», cedió finalmente. Poniéndose en pie, sacó la capa del arcón. La abuela quiso retenerla tomándola del brazo, pero ella se libró y dijo: «Deja, tú no lo entiendes». La oscuridad y el frío habían barrido las calles. Se acercaba la época de las primeras heladas. En el aire, el humo y el olor a leña quemada en incontables cocinas y chimeneas sugerían una falsa sensación de bienestar doméstico. Se dijo que debía de estar bien loca para correr por ahí sola y de noche pese a las advertencias recibidas. Aún no era de noche, pero apenas se veía sino algunas sombras escurridizas allá lejos. La luna, en cuarto menguante, apenas deslumbraba. Por la parte de la posada se alzó un repentino griterío. Wiltru oyó ruido en muchas pisadas.
Por la otra orilla del arroyo, la ronda apretaba el paso en dirección al tumulto, que cuidaran de ellos de recoger a los cantantes borrachos. El enfado de Wiltru crecía por momentos. ¿Qué se habría creído aquel individuo? Ni que una fuese su niñera, y se prometió a sí misma no dejarse embaucar en la próxima oportunidad. Hombres, solo sirven para dar disgusto, se dijo. Después de recorrer toda su calle, Wiltru torció a la derecha y volvió a experimentar una sensación de angustia. A la sombra de la muralla estaba todo tranquilo, demasiado tranquilo, se dijo. Desde luego no eran unos andurriales recomendables. Chozas miserables y barrancones de madera flanqueaban las fortificaciones de la ciudad. A poco que uno tuviese medio, ni después de muerto querría encontrarse cerca de donde vivía el verdugo. Se ve que no es mi día de suerte, murmuró. Apretó el paso y respingó al cruzársele por delante de los pies una rata. El corazón parecía querer salirse del pecho y no por primera vez en aquella barriada tuvo la sensación de que alguien la seguía. En la calle del verdugo todo estaba tranquilo, al menos en apariencia. Ni voces ni escándalos, ni siquiera el crepitar de una antorcha. Silencio mortal. Algo le golpeó las espinillas. Tropezó, cayó de bruces. Aún antes de tocar el suelo se maldijo por su despiste al no ver el palo. Cuando iba a incorporarse cayó sobre ella una negrura espesa como betún y la sofocó un tufo desagradable. Las manos que buscaban febrilmente un agarre tocaron delantales. A su vez sintió manos ajenas que la sujetaban, que la levantaban y la arrastraban hacia uno de los barrancones de tabla. Entonces Wiltru comprendió que estaba siendo víctima de un asalto e intentó gritar, pero una mano robusta le apretó contra la boca la apestosa arpillera del saco que le habían echado sobre la cabeza. Sintió náusea. Pataleó y lanzó puntapiés a ciegas, pero el monstruo se había apoderado de ella, tenía muchos brazos, fuerza brutal y decisión. La echaron al suelo, donde muchas manos la retuvieron. Enseguida se halló con la cabeza apoyada sobre unos muslos cubiertos de pana basta. Al menos no se la retorcían como si quisiera romperle el cuello. No matan enseguida, fue la idea que cruzó como un relámpago por su mente y que pese al instante de terror permitía albergar alguna esperanza. Le abrieron la capa. Algo le picoteaba en las manos y a través de la delgada tela de las mangas. Unas briznas, pero ¿briznas de qué? Hay muchas clases de briznas, briznas de hierba y briznas de paja, de avena, de mimbre, de caña. La conciencia jugaba al escondite, reparaba en nimiedades, alzaba escenarios de grotesca complicación tratando de negar la vileza de la realidad. Apenas notó el frío cuando le levantaron el vestido. Otro pensamiento lo borró todo y la enloqueció. Lo hacen con violencia. Boqueó faltándole el aire, jadeó, pataleó. A través de una especie de niebla escuchó exclamaciones sofocadas y risas. En la oscuridad veía ráfagas de colores fuertes, máscaras diabólicas. Contemplaba un abismo, un vacío vertiginoso y con sus últimos restos de lucidez luchó contra el desmayo que le prometía una engañosa liberación. Aprovechando un instante de descuido, se revolvió como un reptil aprisionado y mordió a través de la arpillera la mano del que la sujetaba. Se oyó un grito lastimero y una exclamación: «¡Maldita pécora!». «Cierra el pico, estúpido», susurró otra voz. Wiltru respiró libremente unos instantes, se llenó los pulmones y de súbito se echó a reír, al principio de manera contenida y luego en carcajadas incontenibles, penetrantes, cada vez más estridentes, hasta convertirse en una rápida sucesión de gritos histéricos. «Se ha vuelto loca», exclamó uno. «Tonterías». Una mano le golpeó en la cara repetidas veces, apenas amortiguadas por la tela del saco. La risa se mudó en sollozos y los espasmos de su cuerpo en un temblor incontenible. De pronto sintió rabia, una rabia inmensa. Ni ella misma supo de dónde sacaba la fuerza. «¡Cerdos cobardes!», gritó. «¡Os conozco, asquerosos! ¡Sé quiénes sois, maldita banda de cagones!». «Te matarán», fue la idea que abrazó su cerebro como un relámpago. «Ahora no tendrán más remedios que matarte», pero no le quitarían esa ventaja.
¿Te crees muy valiente, Niklas? ¿Se te empalmará esta vez, Seibol? Hubo un movimiento de confusión entre aquellos héroes y discusiones en voz baja, por desgracia acompañadas de una lluvia de golpes. ¡Que se calle la zorra! Uno de ellos le cerró de nuevo la boca. Acabemos ya, torpes. ¿No habéis entendido el juego? Dijo Niklas, echando la cautela por la borda. Está enterada. Pues que lo disfrute. Veremos quién es el músico que mejor toca la flauta. Se tumbó sobre ella y agregó en tono de burla. Al fin y al cabo, no hago más que tomar lo que es mío. Desesperada, Wiltro intentó defenderse, luchar, escapar, pero el peso del hombre la aplastaba, y lo que días antes prometía gozo, en aquel remolino de los sentidos se reveló como una acometida violenta y repugnante. De súbito la presión cedió y las manos de los mozos fueron soltándola. Oyó una especie de graznido excitado. —¡Larguémonos! —cuchicheó uno. —¡Maldita sea! ¡Quitadme las manos de encima! Hubo un murmullo, roce de ropas, estrépito de objetos derribados al suelo. Se anunciaba una fuga multitudinaria. Los ruidos se alejaron. Aturdida, Wiltrud se irguió a media y se quitó el saco de la cabeza. Respiró hondo e intentó ver, aunque estaba todo a oscura. En la entrada de la barraca se recortaba una sombra. —Gracias, quienquiera que seáis —dijo Wiltrud con un hilo de voz. La silueta se volvió sin decir palabra y desapareció. —Esperad. Wiltrud se puso en pie y trató de correr hacia la puerta. —Por favor. El embozado corría hacia la caza del verdugo y desapareció enseguida, tragado por la oscuridad. Ella apoyó un hombro en el quicio y empezó a llorar en silencio. Le dolía todo el cuerpo de los golpes recibidos, pero aún dolía más la herida interior. Tras vomitar en todas las esquinas hasta que no le quedó nada en el estómago, se halló de regreso en casa. Irrumpió ruidosamente en la cocina y atizó las brasas hasta levantar una llamarada como si quisiera incendiar todo el barrio. Y aunque no tenía mucha ropa, se arrancó febrilmente todas las prendas que llevaba para arrojarlas al fuego, deseando que hasta el recuerdo de lo ocurrido se deshiciera en humo. La abuela acudió al estrépito. Sin tomarse ni siquiera el tiempo de calentar el agua, Wiltrud acercó el barriño de madera y empezó a lavarse frotándose con un trapo áspero hasta sacarse sangre de la piel. Por último, agotada, permitió que su abuela la envolviese en una manta. Aceptó el vaso de vino con especia y poco a poco, entre balbuceo y sacudida de espasmo, fue saliendo del horror. —Tienes un ángel de la guarda —dijo la abuela con alivio y contento en la voz. Él no ha permitido que ocurriese de esa manera. En esa noche el fuego y el agua siguieron siendo contrarios. La humedad y el calor no pudieron unirse porque el agente no había sido el amor, sino la violencia. Arder en el agua y lavar en el fuego, qué gran mentira. Y la herida le daba un frío glacial.